Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una situación devastadora. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso severas sanciones. Alemania perdió muchos territorios. Tuvo que pagar enormes reparaciones de guerra, ya que los países ganadores solo la apuntaban a ella como perdida y como la única responsable de la guerra, y su ejército fue tan solo limitado a 100.000 soldados. La inflación y el desempleo aumentaron como la espuma, y el país sufrió una crisis económica. Además, la inestabilidad política creció, con luchas internas entre grupos de izquierda y derecha. Esta situación de humillación y sufrimiento creó un caldo de cultivo para el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi, que prometieron restaurar el orgullo y el poder de Alemania. Adolf Hitler fue el líder del Partido Nacional Socialista en Alemania, que ascendió al poder en los años 30. Defendía una ideología de supremacía aria, antisemitismo y expansionismo territorial, es decir, el Anschluss. Utilizó la propaganda de manera eficaz para ganar apoyo popular, controlando los medios de comunicación y creando una imagen heroica de sí mismo como salvador de Alemania. A través de carteles, discursos y películas, el Partido Nacional Socialista difundió mensajes de odio, nacionalismo y unidad, apelando a los sentimientos de descontento tras la Primera Guerra Mundial y la crisis económica debido al crash del 29. La propaganda fue crucial para consolidar el poder de Hitler y movilizar a las masas. Durante los primeros años, el Partido Nacional Socialista en las elecciones no había tenido mucho éxito debido a que realmente la economía estaba bien, pero a partir del crash del 29, Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista ganaron las elecciones de 1932 en Alemania, aunque no obtuvieron la mayoría absoluta. Sin embargo, debido a la crisis económica y la inestabilidad política, Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933. Tras el incendio del Reichstag, en febrero de 1933, Hitler utilizó el evento para imponer leyes de emergencia que le otorgaron poderes dictatoriales. La Noche de los Cuchillos Largos, ocurrido entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, fue una purga política llevada a cabo por Adolf Hitler y las SS para eliminar a sus rivales dentro del Partido Nacional Socialista, especialmente a los líderes de las SA. Las SA, liderada por Ernst Röhm, representaba una amenaza para Hitler debido a su creciente poder y sus demandas de una segunda revolución que podría haber debilitado la autoridad de Hitler y el control del ejército. Durante la purga, cientos de personas fueron arrestadas y ejecutadas, incluidos los miembros prominentes de las SA, así como opositores políticos y figuras dentro del propio Partido Nacional Socialista. Este acto consolidó el poder de Hitler y las SS y aseguró la lealtad del ejército al régimen nazi. En 1934 también se produjo un importante cambio institucional con la muerte del presidente Paul von Hindenburg. Hitler aprovechó la situación para fusionar los cargos de presidente y canciller en una sola figura, asumiendo el título de Führer, líder supremo de Alemania. Esto consolidó su control absoluto sobre el país, eliminando a cualquier limitación de poder y formalizando el fin de la democracia en Alemania. A nivel interno, Hitler y el partido nazi establecieron un régimen totalitario basado en la propaganda y el control absoluto sobre la sociedad alemana. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, desempeñó un papel clave en la creación de una cultura de culto a la personalidad en torno a Hitler, utilizando el cine, la radio y los medios impresos para difundir los ideales nacionalsocialistas y fomentar la supremacía aria y el antisemitismo. Además, el régimen promovió la unificación racial y el odio hacia los judíos, lo que se reflejó en políticas como las leyes de Nuremberg en 1935, que despojaron a los judíos de su ciudadanía y prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos, estableciendo una base legal para la persecución sistemática de los judíos en Alemania. El régimen también implementó programas de trabajo forzoso y rearme militar, que impulsaron la economía alemana. A través de proyectos como el programa de obras públicas y la creación de infraestructura, como las autopistas, Hitler redujo el desempleo, ganando así el apoyo popular. Estos programas, junto con la militarización de la sociedad, prepararon a Alemania para la guerra. Desde 1935, Hitler comenzó a desafiar abiertamente las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles.
que había terminado la Primera Guerra Mundial y limitaba el poder militar de Alemania. En 1935 introdujo el servicio militar obligatorio, lo que aumentó el tamaño del ejército alemán, y en 1936 remilitarizó Renania, una región que está en frontera con Francia, desmilitarizada según el tratado. Este acto fue una clara violación de las disposiciones del tratado, pero no provocó una intervención significativa por parte de las potencias europeas, lo que alentó a Hitler a seguir adelante con sus planes expansionistas. En 1936, Alemania también intervino en el conflicto español al apoyar al dictador Francisco Franco durante la Guerra Civil Española, que duró desde 1936 hasta 1939, enviando tropas y apoyo militar al bando nacional. Esto no solo consolidó la relación entre Hitler y Franco, sino que también permitió a Alemania probar nuevas tácticas militares y expandir su influencia en Europa. En 1938, Hitler llevó a cabo dos movimientos clave de expansión. Primero, anexó a Austria, el Anschluss, en marzo de 1938, unificando a Austria con Alemania en una violación directa del Tratado de Versalles. Aunque la mayoría de los austríacos recibieron la anexión con entusiasmo, la comunidad internacional no intervino. Luego, en septiembre de 1938, Hitler exigió la entrega de los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada principalmente por alemanes étnicos. Reino Unido, Francia e Italia accedieron a sus demandas para evitar la guerra, permitiendo la anexión de los Sudetes. La invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 fue un punto de quiebre que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión se caracterizó por el uso de la táctica de guerra relámpago, o como se diría en alemán, Blitzkrieg, una estrategia que combinaba ataques rápidos y coordinados de aviación, tanques y tropas de infantería. La idea era desbordar al enemigo rápidamente, destruyendo sus defensas antes de que pudieran organizar una respuesta efectiva. Alemania movilizó alrededor de 1,5 millones de soldados para la invasión de Polonia, apoyados por más de 2.500 tanques y 1.000 aviones. El ataque comenzó sobre la madrugada del 1 de septiembre de 1939, con un ataque aéreo masivo sobre las principales ciudades polacas, incluidos los aeródromos y las líneas de comunicación. El frente oeste fue atacado por el ejército alemán desde Alemania, mientras que las fuerzas alemanas en Prusia Oriental invadieron desde el norte. El ejército polaco, que esperaba un ataque alemán en el oeste, fue sorprendido por la rapidez del avance y la coordinación de los ataques. En el sur, las fuerzas alemanas también avanzaron desde Austria y Checoslovaquia. El uso combinado de fuerzas mecanizadas y aéreas rápidamente desbordó las defensas polacas, y las fuerzas alemanas comenzaron a rodear y dividir el territorio polaco en sectores. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este, como parte del acuerdo secreto del Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado entre Alemania y la Unión Soviética en agosto de ese mismo año. Esta invasión, que fue una violación directa de la soberanía polaca, permitió que las fuerzas alemanas y soviéticas se dividieran el país entre ellas. Y el 3 de septiembre de 1939, en respuesta a la invasión alemana, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania. Aunque no realizaron un ataque directo a través del frente occidental, Polonia fue completamente invadida en cuestión de semanas. El 17 de septiembre, las tropas alemanas y soviéticas se encontraron en la ciudad de Lviv, comenzando la división del país. La Operación Weserübung fue la invasión alemana de Dinamarca y Noruega, llevada a cabo el 9 de abril de 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de Alemania era asegurar el control de los recursos estratégicos, como el petróleo noruego y el hierro sueco, y evitar que los aliados pudieran establecer bases en la región. La operación se ejecutó con una guerra relámpago, la Blitzkrieg, utilizando fuerzas terrestres, aéreas y navales. Dinamarca fue invadida rápidamente con mínima resistencia, y su gobierno se sometió a la ocupación alemana sin mucha resistencia. Noruega, debido a su geografía y puertos clave, fue más difícil de controlar. Alemania utilizó fuerzas aerotransportadas para tomar rápidamente aeródromos y puertos, bloqueando cualquier intento de intervención aliada. La invasión fue exitosa, asegurando el dominio alemán sobre los dos países y sus recursos, aunque los aliados intentaron intervenir sin éxito. La Batalla de Francia comenzó el 10 de mayo de 1940 con la invasión alemana a Francia.
Bélgica y los Países Bajos. Alemania utilizó la táctica Blitzkrieg combinando ataques rápidos y coordinados con tanques, aviones y tropas motorizadas para poder desbordar las defensas aliadas. El ataque se centró en Bélgica y los Países Bajos, donde las fuerzas alemanas cruzaron rápidamente las fronteras, sorprendiendo a las fuerzas francesas y británicas. Mientras tanto, el grueso ejército alemán atacó a través de las Ardenas, una región boscosa que las fuerzas aliadas consideraban impracticable para un ataque a gran escala. Al atravesar las Ardenas, los alemanes rodearon a las fuerzas francesas, atrapándolas en el norte de Francia. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente hacia el interior de Francia, cruzando el río Somme y dirigiéndose hacia París. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas entraron en la capital francesa sin mucha resistencia, ya que el gobierno francés había decidido no defender la ciudad. En el norte, las fuerzas aliadas, atrapadas en Dunkerque, fueron evacuadas el 26 de mayo y el 4 de junio, en una operación masiva conocida como la Operación Dínamo, salvando a cientos de miles de soldados británicos y franceses, pero dejando gran parte de su equipo militar atrás. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania, acordando la ocupación de gran parte del país. El gobierno de Vichy, colaboracionista con los nazis, fue establecido en el sur de Francia. La batalla de Inglaterra tuvo lugar entre julio y octubre de 1940. La Luftwaffe alemana atacó el Reino Unido con el objetivo de destruir la Royal Air Force y ganar superioridad aérea para una invasión. Inicialmente atacaron aeródromos y radares, luego cambiaron a bombardeos sobre ciudades, especialmente Londres. La RAF, con aviones como el Spitfire y el Hurricane, resistió los ataques aéreos alemanes. A pesar de las bajas, los británicos mantuvieron el control del aire y en octubre la Luftwaffe abandonó la ofensiva, firmando la primera gran derrota de Hitler en el frente europeo. Hitler a este punto había acumulado un montón de victorias y se sentía fuerte para plantarle cara a la Unión Soviética, y así es como empieza la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941 con la invasión a la Unión Soviética. Fue la mayor invasión militar de la historia, con 3 frentes de ataque principales: al norte hacia Leningrado, al centro hacia Moscú y al sur hacia Kiev y los campos de petróleo del Cáucaso. La ofensiva fue lanzada con 3 millones de soldados y un poderoso ejército mecanizado. Los primeros días fueron un éxito rotundo para los alemanes, que rápidamente rodearon y destruyeron grandes fuerzas soviéticas en el oeste. En el norte, las tropas alemanas avanzaron hacia Leningrado y sitiaron la ciudad. En el centro, los alemanes avanzaron rápidamente, capturando Smolensk y acercándose a Moscú. En el sur, las fuerzas alemanas rodearon a las tropas soviéticas en Kiev, infligiendo grandes pérdidas y tomando la ciudad, lo que dejó a los alemanes en control de gran parte de Ucrania. Durante los primeros meses, Alemania consiguió victorias rápidas, destruyendo grandes concentraciones del Ejército Rojo y avanzando miles de kilómetros hacia el interior de la Unión Soviética.